Iglesia de Dios, feliz sábado. En esta mañana quiero extender un saludo de parte de nuestro querido pastor Arnaldo Cruz, que hasta hace un momentico me asignaba la tarea de saludarlos, de agradecerles por las oraciones. Cosas maravillosas están ocurriendo en México en este momento. Cientos de personas entregándose a los pies de Cristo Jesús. Y hay mil razones para decir gracias sean dadas a Dios. La gloria sea para Dios. Algo muy diferente no ha dejado de ocurrir acá. Durante toda esta semana nos hemos estado preparando y hemos estado presentando la palabra de Dios. Varias personas se han estado acercando, agradeciéndole a Dios por las cosas tan lindas que están ocurriendo en este lugar. Y en esta mañana agradezco también por esa sintonía maravillosa de decenas de personas que en este momento se conectan a través de la televisión, a través de la internet. Gracias por hacerlo. Dios también tiene palabras y bendiciones para ti. Agradezco también a Dios por la presencia de varios. Al presidente de la Unión Cubana que hoy nos está visitando, el pastor Aldo Joel Pérez. Mañana estará saliendo para la ciudad de Nueva York y de ahí para Israel. Todo un estudio junto a varios colegas pastores. Estaremos orando, pastor, para que sea toda una bendición la estancia por Israel y ustedes puedan reconstruir esos hechos maravillosos que ocurrieron en las calles de Israel. Está con nosotros también el pastor Pablo Perla y su esposa, miembros de acá de nuestra iglesia. Gracias, pastor, por estar adorando con nosotros. El pastor Odulio Seguí, quien tuvo la oración intercesora, el pastor Harry Blatt. Esta es una iglesia bendecida. Tiene varios pastores y especialmente tiene un grupo lindo de personas que nos están visitando en esta mañana. Gracias por estar con nosotros, amada. Te queremos. Abrimos la palabra de Dios hoy en una de las profecías más extraordinarias de las Santas Escrituras. Vayamos directamente al libro de Malaquías, capítulo 4, los versículos 5 y 6. Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Si ya usted lo tiene, diga amén. Si usted está mirando al que está a su lado y no tiene la palabra de Dios abierta, comparta la palabra con esa persona, porque la palabra de Dios tiene vida en abundancia y en esta mañana vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. Iglesia de los peregrinos, es hora de vivir en fidelidad. Es el tema con el cual estamos cerrando en esta mañana y toda esta serie de enseñanzas. Y dice la palabra de Dios: tomen en cuenta que antes que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías. Y él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos, y el corazón de los hijos se vuelvan hacia los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo. Palabra de Jehová. Lo que está diciendo el profeta Malaquías es que antes de la segunda venida de Cristo, Dios enviará a una persona con el poder y la unción del profeta Elías. Y esta es una profecía que ha tenido más de un cumplimiento. Se cumplió en la persona de Elías, pero también se cumplió en la persona de Juan el Bautista, cuando le preparó el camino para el ministerio del Señor Jesucristo. La Biblia dice en San Mateo, y todos los evangelistas coinciden, que la gente cuando escuchaba la predicación y la enseñanza de Juan el Bautista, se decía: ¿no es este el profeta Elías que ha encarnado en la persona de Juan? El mensaje del profeta Elías era un mensaje de arrepentimiento, era un mensaje de resurrección, era un mensaje diferente a lo que el pueblo había escuchado. Pero antes que venga el día grande y terrible de Jehová,
La profecía de Malaquías volverá a tomar vida y dice que Dios levantará un pueblo que proclamará la palabra de Dios con poder, proclamará el mensaje de la verdad y del arrepentimiento con poder y hará una obra extraordinaria en el corazón de las familias, porque harán volver los padres contra los hijos y los padres se van a reconciliar antes que venga el día grande y terrible del Señor. Cuando llegue ese momento, ¿cómo viviremos? ¿Cómo nos tocará vivir? ¿Viviremos como el profeta Elías? Al profeta Elías le tocó vivir una época peculiar con un mensaje impopular. Vayamos al capítulo 17 del primer libro de los Reyes para repasar algunos pasajes del profeta Elías y poder entender a plenitud lo que el profeta Malaquías nos está diciendo en esta mañana como pueblo, como iglesia de Dios, como esa generación que espera el regreso inminente de Cristo en esta época. En este tiempo ya podemos escuchar los pasos agigantados de Cristo que viene en favor de su iglesia. Y dice la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes que Elías tuvo que vivir un momento extraordinario en la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba dividido. El liderazgo de la iglesia se había dividido, se había fracturado. La mayoría de las personas habían claudicado a la verdad que habían heredado de los antepasados. Había todo un cuadro de apostasía creado. Por lo tanto, el tiempo que le tocó vivir al profeta Elías no fue un tiempo fácil. Todo el mundo iba en contra de la verdad. La mayoría adoraban a Baal. Y nosotros hemos estado estudiando, la semana pasada estudiamos un poquitico ese tema. Hoy lo quiero retomar. Por lo tanto, este no era un enfrentamiento entre un hombre con un rey, era un enfrentamiento entre el Dios de la verdad, el Dios de Israel todopoderoso y una deidad pagana. A Elías le tocó vivir en ese momento, cuando todo el mundo renunciaba de Dios. Elías, que significa el Señor es mi Dios, con su ejemplo seguía diciendo que siempre hay un remanente fiel en Israel. Y en ese momento, mientras Elías caminaba por los arroyos, mientras veía la salud de las plantas, se le apareció Jehová y le dio un mensaje, una encomienda. Dios siempre tiene hombres fieles cuando todo el mundo apóstata. Cuando todo el mundo renuncia de la verdad, Dios siempre tiene un remanente fiel. Y ese remanente estaba representado por el profeta Elías. Y Dios le dice al profeta Elías, ahora vete y muéstrate a Acab. Acab era uno de los reyes paganos que rebasó el límite de la maldad. Hijo de un rey llamado Omri, que también fue malo en extremo. Y como dice el adagio, hijo de gato, caza ratón. Así fue. Y para ponerle la tapita al pomo, se casó con una muchachita llamada, ¿cómo? ¿Qué clase de mujercita es? Pero allí estaba el profeta Elías. Y ahora Dios le dice al profeta Elías, vete a donde está ¿quién? Vete donde está Acab y muéstrate. Y dile a Acab este mensaje, versículo 1, capítulo 17 del primer libro de los Reyes. Elías, un tisbita que vivía en Galad, fue a decirle a Acab, vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que en los años que vienen no habrá lluvia, ni siquiera va a caer rocío, a menos que yo, ¿qué cosa? Cuando leemos esto,
así suavecito en este tiempo, no tiene el impacto ni la vivencia que le tocó vivir, valga la redundancia, a Elías. Porque ese mensajito, ir delante del rey y decirle, dice Jehová que no habrá lluvia, que era un signo de vida. Dice Jehová que no va a haber vida, era como ir directo a la muerte. Pero a veces los siervos de Dios tienen que dar mensajes que no son bien recibidos por la mayoría. Hay mensajes que a la gente no le gusta escuchar. Como aquella hermana que mientras el predicador presentaba la palabra decía, ¡ay, qué bueno está eso! Eso le toca a César. ¡Uy, qué bueno está eso! Eso es para Mabel. Pero cuando le tocó el talón de aquí le dijo, ya se está metiendo en lo que no le importa. Porque hay mensajes que no son bien recibidos. Y este mensaje, hermanos queridos, no fue bien recibido por el rey Acab. Por eso el Espíritu del Señor en el versículo 2 le dice, sal de este lugar y vete ¿a dónde? Al arroyo de Querib. Sal de este lugar. Mira, te voy a decir esto en el nombre del Señor. Cuando Dios te envía a un lugar, obedécelo. Aunque te esté enviando a la muerte. Porque el Dios que te mandó, cuidará de ti. Y ahora lo que Dios le está diciendo a Elías es, vete a donde yo te voy a decir, porque yo estoy contigo. No tengas temor. ¿Y dónde fue que Dios mandó a Elías? ¿A dónde lo mandó? Al arroyo. Pero ¿cómo lo manda al arroyo si Dios mismo le está diciendo que no va a haber agua? Que el arroyo se va a secar. A veces nosotros razonamos con Dios y entramos en una discusión de raciocinio con Dios. Y decimos, pero ¿cómo es posible? Queremos las respuestas para todas las cosas. Dios le está diciendo a Elías, vete al arroyo, pero el mensaje que presenta Elías es, dice Jehová que no va a haber, ¿qué? El arroyo se va a secar. Pero Dios tenía un propósito. Y el propósito que Dios tenía con Elías no solamente era hacerlo profeta de Jehová, sino un varón de Dios. No solamente Dios quería que Elías llegara a ser un buen maestro de escuela sabática, sino un varón de Dios. No solamente un ministro de la música, sino un hombre de Dios. Y yo te pregunto, ¿a dónde corren los hombres de Dios cuando el arroyo se seca? ¿A dónde corren los Elías modernos cuando la situación se pone difícil y los arroyos se secan? Los hombres de Dios no se lamentan, ni las mujeres de Dios se lamentan cuando el arroyo se seca. Cuando el arroyo se seca y las cosas se ponen difíciles, los hombres y los Elías modernos permanecen seguros en su Dios. En el mismo que dice, yo estoy contigo todos los días, en las verdes y en las maduras, en las buenas y en las malas. El Salmo 91 demuestra la confianza que tenía el salmista cuando dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de ¿quién? Los Elías modernos, cuando las cosas se aprietan, cuando viene la escasez, cuando se seca el arroyo, cuando te desemplean, cuando te anuncian que te van a quitar el carro, cuando no tienes para pagar la renta, los hijos de Dios, los Elías modernos, viven seguros en Dios. Quiero decirte que Dios nos desafía en esta mañana a vivir para Él.
Cuando Dios mandó a Elías allí al arroyo, lo que estaba diciéndole a Dios es: Elías, yo me voy a hacer responsable de ti. Yo voy a cuidar de ti. Yo voy a estar contigo en el arroyo y yo te voy a enviar comida y yo te voy a enviar agua y vas a vivir hasta que yo vuelva a hablar contigo. Y fue así. Porque Dios no empeña su palabra, iglesia. Cuando Dios te promete, Dios cumple. Y Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. El Dios de Elías es tu Dios. El Dios de Elías es nuestro Dios. El Dios que se manifestó allá frente al palacio del rey Acab es el mismo que hoy se manifiesta en Hialeah. Es el mismo que hoy se manifiesta en México. Es el mismo que tiene el control de la tierra. Es el que siempre llega cuando más lo necesita. Es el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Es el mismo. ¿Qué hacen los Elías modernos cuando el arroyo se seca? Número 1, permanecen seguros en Dios. Número 2, seguros en su providencia. En el versículo 3 y el verso 5 del capítulo 17 dice que durante todo ese tiempo Dios proveyó sus necesidades. Yo me encargaré de ti, dice Jehová. Mire, hermanos, es posible que en esta mañana yo esté hablándole a alguien que está pasando por un momento de sequía. Y quiero dirigirme a ti especialmente en esta mañana. Si estás pasando por uno de esos momentos de crisis, no desesperes. Huele a lluvia en esta mañana. Dios está preparando un aguacero de bendiciones para ti. Tienes que aprender a olfatear. Cuando el arroyo se seca es porque Dios está preparando una bendición mayor para ti. Por eso el justo, dice la palabra de Dios, tiene que vivir. ¿Por qué? Porque Dios nunca te va a desamparar. Siempre va a llegar cuando más lo estamos necesitando. Siempre tendrá una porción para ti. Aún en esas cosas pequeñas se manifiesta Dios. Esta semana decidí arreglar el interior de la camioneta. Y cambiando uno de los moldes que va detrás, dicho sea de paso, lo compré a nombre del hermano Correa en la Ford. Ayer dije que el GMC, alguien se me ofendió, es grande, malo y caro. Yo tengo un Ford fabricación ordinaria, rotura diaria. Y poniendo una de las molduras tuve que desarmar casi la cabina completa por dentro para llegar a ese lugar. Y se me cayó una tuerquita milimétrica de 8 milímetros que no la hay en ningún lugar, ni en el dealer. Y esas camionetas tienen una doble pared de fuego por detrás, y lo único que le dejaron fue un huequito así donde va la tuerca metido allá, ni siquiera los deditos caben por allí. El vicepresidente salió a buscar las tuercas y le dijeron, no hay, y la pieza original no viene con esa tuerca. ¿Qué hacer? Le dije, Señor, ¿será que mi camioneta se va a mojar? Porque cuando tú le quitas esa pieza, quedan 2 huecos en el techo. Y cuando ya estaba casi a punto de desesperar, encontré en la caja de herramientas un imán, como si fuera un lápiz. Y dije, Señor, en tu nombre. Y lo metí ahí dentro de las paredes de aquellas. Yo no sabía ni dónde yo estaba buscando y siento que algo dice ¡ta! Y hasta con miedo fui sacando el imán. Y cuando miré, ahí estaba mi tuerca. Aún en esas pequeñeces,
Dios se manifiesta en tu vida y Dios te bendice para que no desesperes. Si en esta mañana el arroyo se está secando, te digo en el nombre de Dios, no te desesperes. Huele, olfatea la lluvia que Dios está preparando para ti. Y sé obediente en todo momento a Dios. Elías fue obediente en todo. En un momento difícil, cuando la nación se estaba derrumbando, cuando la apostasía reinaba, cuando los líderes de la iglesia habían claudicado, ¿qué se iba a esperar del pueblo? No mucho. Y Dios ahora levanta a Elías y Elías se presenta delante de Acab. Pero un tiempito más adelante ocurre algo interesantísimo y dentro de este cuadro, de esta historia, se inserta otro personaje bíblico llamado Abdías. Y dice la palabra de Dios, ven conmigo al capítulo 18 ahora. Dios mandó a Elías, ustedes no lo puedo comentar todo, capítulo 17 dice que lo mandó a una viuda, a la casa de una viuda. Y allí se alimentó el profeta Elías. Hay una historia maravillosa allí, pero el capítulo 18 dice que el tiempo pasó. Y 3 años después, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo: ve y preséntate ante Acab, voy a hacer que llueva sobre la tierra. Y Elías se puso en marcha para hablar con Acab. El hambre que azotó a Samaria era terrible. Ese día el rey llamó a Abdías su administrador. Abdías era un hombre profundamente temeroso. ¿Te das cuenta? Dios tiene hombres fieles en cualquier parte. En la casa del pagano rey había un administrador que era fiel ¿a quién? Y aún hasta los paganos pueden reconocer cuando un hombre o una mujer es fiel, porque teme a Jehová. Y todo el mundo quiere tener como administrador a una persona que sea como. Cuando tú eres un hombre temeroso de Dios, tú vas a ser fiel. Cuando tú eres una mujer temerosa de Dios, tú vas a ser fiel. A un papito en la escuela, tú vas a serle fiel a Jesús. Porque tú le temes, tú lo respetas, tú lo amas. Y cuando uno ama a Dios es fiel en cualquier parte. Ay, pastor, pero aquí es diferente porque aquí tenemos otra cultura, otra forma de ser. Hay otras. Hermanos, Elías era el mismo y Abdías era el mismo. Aún en el palacio del rey seguía siendo ¿qué? Y hay un detalle que dice en el versículo 3 que era temeroso ¿de quién? Te pregunto, ¿te conocen en tu trabajo por ser temeroso de Jehová? Cuando la gente te saluda en la escuela, en la universidad, dicen de ti que tú eres un hombre temeroso de Jehová. Cuando tus amigos allá en la construcción, en el proyecto, cuando llegan y comienzan a hablar, te respetan a ti por ser un hombre temeroso de Jehová. Abdías dice la palabra de Dios que era un hombre temeroso ¿de quién? ¿Por qué te conocen a ti? Pero ahora Abdías se encuentra con Elías. Y ahora Elías se presenta y dice que el rey Acab le dijo a su administrador: vayamos al campo porque el hambre es terrible. No había nada que comer, todo se había secado, todo se había muerto. Y de repente, caminando por el campo, Abdías se encuentra con Elías y lo reconoce y se inclinó. Y le dice: ¿eres tú el hombre con el que el rey Acab desea hablar? ¿Eres tú el hombre de Israel? ¿Eres tú llamado para esta hora? ¿Eres tú el hombre fiel que el pueblo necesita conocer? Y Elías le responde: soy yo, Elías, en cuya presencia de Jehová estoy. Vete y dile ahora al rey Acab que yo quiero hablar con él. Y Abdías le dice: tú estás loco.
Yo he sido fiel a Jehová. Cuando todo el mundo le ha fallado, yo he permanecido en pie. Incluso dentro del palacio alimenté a 100 profetas de Jehová y le daba comida y cuidaba de ellos en todo este tiempo. Y si cuando yo voy donde está acá, tú te desapareces, ¿qué va a pasar conmigo? Y Elías le dice, yo soy un siervo de ¿quién? Gracias. Y cuando tú eres un siervo de Jehová, tú vas a tener integridad en tu palabra. Tú no le vas a faltar a tus promesas. Por lo tanto, le dice Elías, yo soy un siervo de ¿quién? De Jehová. Y en ese momentico que ellos están conversando, miren lo que pasa. Dice la palabra que entonces se incorpora en la escena Acab. Y entonces allí está todo ya cuadrado. Y en el momentico que se presentan frente a frente en el versículo 18, disculpen el 17, cuando Acab vio a Elías le dice, verso 17, ¿qué? ¿No eres tú el que estás turbando a Israel? ¿No eres tú el causante de todo este mal? ¿No eres tú aquel que ha traído toda esta situación a la nación? Está llegando el tiempo, iglesia, de los peregrinos, cuando la gente nos va a culpar de la crisis del mundo. Está llegando la hora en que los fieles de Dios no tendrán las comodidades y el confort de adorar a nuestro Dios como lo hacemos aquí en casita. Se nos está acercando el tiempo cuando muchas personas no nos van a mirar con buenos ojos y nos van a acusar. Todo este mal ha venido por tu causa. Vive Jehová. Y ojalá que seamos como Elías cuando llegue ese momento de crisis, para poder responder lo que Elías respondió en el versículo 18. Y Elías le respondió, yo no ando perturbando a Israel, lo perturban tú y quién. Hermanos, hay que tener pantalones. Este pecado no es por mi causa. El pueblo no está así por causa mía, sino por tú y tu familia, tus pecados, y los pecados de tu familia son los que han traído calamidad sobre la nación. Elena White dice algo interesantísimo comentando este verso. Y dice ella, hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa, porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír su sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Dios llama a hombres como Elías, como Natán, como Juan el Bautista, hombres que darán su mensaje con fidelidad y respectivamente de las consecuencias, hombres que dirán la verdad con valor, aun cuando ello exija el sacrificio de todo lo que tienen. Hombres como quién? No soy yo, son tus pecados. No son mis mentiras, son las tuyas, las que están trayendo este mal sobre la nación. No es mi vida de pecado, sino los pecados de tu familia y todos los que tú estás permitiendo. Hay que tener valor. Y ahora ocurre algo extraordinario, porque ahora en el versículo 20 y 21 dice que acá reunió en el monte Carmelo a todos los israelitas y a todos los profetas. Y entonces Elías se paró frente a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a titubear entre dos sentimientos?
Si el Señor es Dios, síganlo a Él. Pero si piensan que Baal es Dios, entonces vayan ¿qué? ¿Saben lo que está diciendo Elías acá? ¿Hasta cuándo, iglesia, vamos a jugar con Dios? ¿Hasta cuándo vamos a claudicar entre dos enseñanzas? 450 profetas delante. ¿Hasta cuándo vamos a jugar a la iglesita, al río Rivera? ¿Se recuerdan de ese jueguito que hacíamos ahí en Cuba? ¿Sí? Una línea por el medio, dos grupos, río Rivera, y alguien decía río, y cuando decía río, cantaba Rivera, y así era río Rivera. A veces estamos viviendo un cristianismo río Rivera. Dependiendo de qué viento sople, nos ponemos de un lado o de otro, cuando deberíamos estar anclados en el mismo principio de la palabra de Dios, no dependiendo de los tiempos ni de los hombres, sino en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia, y solamente la Biblia, debe ser el ancla de nuestra fe. Y ahora ocurre algo maravilloso. Y dice Elías, mira, vamos a ver quién es que está errado aquí. Hagamos dos altares. Usted coja un altar y allí pongan los animales, pongan la leña, pero no pongan fuego sobre ellos. Y vamos a hacer dos cultos. Ustedes van a invocar a su Dios y yo voy a invocar ¿a quién? A mi Dios. Y hermanos, 450 profetas dando gritos, 450 profetas decorando el altar. Me imagino que el altar de Baal era un poquito más bonito que el altar de Jehová. Era hasta más moderno, César. Pero, y ahí estaban los 450 sacerdotes vestidos, sus túnicas impecables, con una presencia impresionante. Ahí estaban danzando, saltando, se herían, dice la palabra de Dios, se herían y clamaban a Dios, a su Dios para que mandara fuego, pero no pasaba absolutamente ¿qué? Y Elías comenzó a burlarse. ¿Dónde está su Dios? ¿Está durmiendo? Se burlaba Elías. Y de pronto dice Elías, bueno, llegó nuestra hora. Y lo primero que hace Elías, ¿qué fue, iglesia? ¿Qué fue? Lo primero que hace Elías es reparar el altar de Jehová que estaba en ruina. ¿Será que en esta mañana es necesario reparar altares? ¿Cómo está tu altar? Queridos dirigentes de la iglesia, en nuestra congregación hay familias que están en ruina. El altar de Jehová estaba contaminado. Lo habían contaminado con las cosas de Baal. El altar que un día fue dedicado para adorar al Dios Santo de Israel, ahora estaba, ¿qué cosa? Contaminado. Y fue necesario, antes de llevar toda esta obra de reforma en el corazón de la iglesia, que se reparara el altar de Jehová, que estaba en ruina. Lo habían reemplazado por un altar más bonito. El altar de Jehová y la adoración a Jehová la habían sustituido por una adoración más al tiempo. Pero era una adoración que no tenía nada que ver con ¿quién? Con Jehová. Por eso a veces es necesario que no nos olvidemos de la senda antigua. El altar de Dios tiene que ser el mismo. Aunque le pongamos un poquito más de alegría a la adoración, pero es el mismo. No debe cambiar.
Y después que reparan el altar de Jehová, ponen allí la leña, y antes de poner la leña, Elías manda a decir esto: échenle, ¿qué cosa? Luego dice Elías: échenle más. Y ahora dice Elías: échenle un poquito más. Los que son del campo como Roberto saben una cosa esencial, y esto los conquistadores también lo saben: la leña que se moja, no que. Eso lo aprendí cuando me mandaron a pastorear allá en la montaña de Pinar del Río, en Sumidero. Había que hervir los pañales de Noel y toda esa cuestión. Y ahí estaba Mabel con un pedazo de lata haciendo así, y yo buscando leña. Y aquello echaba humo, pero no fuego. Y aquí hay gente que son más humo que fuego. Y ahí estaban echando humo. Y hasta que pasó un campesino y vio, porque la gente que conocen saben cuando usted lo está haciendo mal. Y entonces preguntó que qué intentábamos, encender fuego. Los ayudo, sí, como que no puedo. Dice: mire, principio fundamental, la leña no puede estar, ¿qué cosa? Y el hombre nos enseñó ese principio básico. Pero ahora, contra toda lógica, para demostrar que Jehová sigue siendo Jehová, el que está sentado en el trono, en el que tú y yo debemos confiar, le dice: échenle agua y échenle más agua. Y de repente se dobló la rodilla del profeta Elías. Y Elías eleva una oración tremenda. Y dice la palabra de Dios que allí Elías eleva las siguientes palabras. Versículo 30, entonces Elías llamó a todo el pueblo y le pidió que se acercaran a él. Y en cuanto el pueblo se acercó, él se puso a arreglar el altar del Señor que estaba en ruina. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Jacob. Versículo 32. Y con las 12 piedras edificó un altar, versículo 33, y preparó la leña y destazó el toro, versículo 34. Entonces pidió que se llenaran 4 cántaros de agua, versículo 36. Entonces, cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, Elías se acercó al altar y dice: Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy solo, ¿qué cosa? Tu siervo, y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Respóndeme, Señor, respóndeme, que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. Y en ese momento cayó fuego de parte del Señor. En otras palabras, lo que Elías hace es doblarse de rodillas, señores. Porque cuando vienen las crisis, lo primero que hacen los Elías modernos es doblar las rodillas. No es llamar por teléfono para seguir argumentando sobre las crisis. No es llamar por teléfono para decirle a la gente que el arroyo se secó. Lo que hacen los Elías modernos es doblarse de rodillas y clamar al Señor. Y allí, de rodillas, Elías lo que le está diciendo a Jehová: Señor, este pueblo no es mi pueblo, esta no es mi iglesia, esta es tu iglesia, y yo soy solamente un siervo de Jehová. Permite que tu iglesia no me vea a mí, sino que te vean a ti. Demuéstrales hoy que tú sigues sentado en el trono, que tú tienes el poder para hacer que las aguas del arroyo sigan corriendo, que tú tienes la solución para pagar sus deudas, que tú tienes todo el poder para sanarlos de todo corazón. Demuéstrale a este pueblo que tú eres Dios. No se había levantado todavía cuando vino fuego del cielo, y fue un fuego que arrasó con todo.
ese es el fuego que tú y yo necesitamos en esta mañana. Ese es el fuego que Jehová quiere derramar. Un fuego que pueda quemar todo lo que no sirva por dentro. Un fuego que pueda limpiar el altar de Jehová. Porque ese fuego que cayó fue un fuego que purificó el altar de Jehová, que consumió todo lo que se le había ofrecido. Mi Dios puede limpiar el alma de cualquier persona. Toda vida que se ofrezca como un altar a Jehová puede quedar hoy sanada, limpia y transformada. Cuando todo el pueblo vio lo que pasó, todo el mundo se convirtió aquí. ¿Por qué será que a veces nosotros esperamos un evento extraordinario para entregar nuestra vida a Jehová? ¿Por qué será que a veces cuando escuchamos de esas grandezas, de esas historias extraordinarias, entonces sí corremos a la iglesia? Cuando llega el dolor, cuando perdemos la casa, cuando viene el cáncer, cuando nos quitan el carro, cuando la cuenta del banco está en cero, cuando el matrimonio se nos acabó, cuando la familia ya no hay nada más que hacer, todo murió, cuando nuestros hijos se fueron del hogar. ¿Por qué es así? Como único corremos para clamar a Jehová. Si hoy nos podemos levantar, si hoy podemos decirle a Jehová, levántate tú también en mi vida, demuéstrame que tú sigues siendo mi Dios, enséñame que tú todavía estás en el trono, haz un milagro en mi vida, abre los caminos, sana mi hogar, hazme una mejor persona, demuéstramelo, Señor, solamente tú lo puedes hacer. Cuando todo el pueblo reconoció que Jehová es Dios, Elías le dice a su criado, sube un poquito más arriba y dime que está mirando al cielo. Señor, no veo nada. ¿Por qué será que cuando Dios ya está enviando bendiciones, a veces hay gente que no ve nada? Y ya Dios comenzó a mover las nubes. Ok. Vete nuevamente allá. Dime qué ves. Señor, todavía no veo que... nada. No importa. Dios te está moviendo. Cuando no veas nada es porque ya Dios está preparando un aguacero para ti. Dile acá que se apure, que va a llover. Si no quiere enterrarse aquí con sus carros, que se vaya rápido porque viene lluvia. Viene un torrente de lluvia para ti. Sube. Sí, ya veo una nubecita. Acá, apúrate porque no vas a llegar. Tú puedes creer que la bendición de Dios viene en cápsulas pequeñitas, en nubecitas, te equivocaste. Cuando Dios envía lluvia, envía aguaceros. Cuando tu arroyo se secó y no ves una nube en el cielo y todo se te cerró, no te desesperes. Es que en tu silencio Jehová está trabajando. Sigue contemplando el cielo. Necesitas mirar un poquito más allá de tu presente, porque tu situación presente, escucha esto, no es tu destino final. Viene lluvia. Dios está preparando algo grande para ti. Pero debes reconocer que Jehová es Dios. Que Jehová es tu Dios. ¿Será que tu arroyo no tiene nada? Todo está seco. Pastor, mi arroyo se secó. Ya no hay amor en mi pareja. Se secó. Ya no hay buenas relaciones, no nos podemos comprender, no nos podemos entender, todo se secó. Mis sentimientos, pastor,
¿Para qué seguir intentando? Todo se secó. Pastor, ¿para qué voy a ir al doctor si ya me dijeron que mi enfermedad no tiene solución? Que el arroyo murió, que las aguas se secaron, que la salud se fumó. Dile a Dios, gloria sea tu nombre. Porque cuando el hombre termina, Dios comienza. Si se secó tu economía, alábalo. Porque Dios va a enviar lluvia de bendiciones para ti. Uno de los hombres más prósperos es el creador de la compañía FedEx Express. Y cuando él se graduó de la universidad no era un estudiante de excelente, extraordinario, era un estudiante de promedio 80. Y el trabajo final de curso fue un trabajo de entrega de paquetes rápido, porque él veía que el correo se trababa y esa fue su presentación de tesis. Y en ese momento, cuando soñaba en hacer algo extraordinario, una explosión en el mundo de las entregas de paquetes, su profesor evaluó su trabajo con 0. Le dijo que tenía que soñar, pero que tenía que soñar como si fuera real. Que ese proyecto se iba más allá de la realidad. Y Fede se fue triste ese día a su casa. Sus sueños se secaron. Alguien a veces, yo no sé por qué, pero a veces hay gente que tratan de secar tu arroyo. Te paraliza. Estás soñando con ser un buen empresario y te dicen, ¿para qué? Si todo el mundo vende eso. Estás soñando con hacer algo extraordinario, ¿para qué? Y en esta iglesia vamos a tener una orquesta que resuene y una orquesta calada. ¿Y para qué? Si el Lee también tiene una. No te dejes paralizar por nadie. Que tus sueños nadie te los robe. Tu sueño con la bendición de Dios puede ser una bendición no solo para ti, sino para muchas otras personas. No te dejes secar. Y Fede no se dejó secar. Siguió trabajando, siguió trabajando, siguió trabajando. Y hoy día la compañía FedEx es una de las multimillonarias del mundo. Todo con un sueño, pero un sueño con bendición de Dios es una lluvia de bendiciones para todo el mundo. Yo pregunto, ¿será que en esta mañana hay algún justo aquí en la iglesia por la gracia de Cristo? Y cuando digo justo no es porque tú seas mejor que yo, sino porque tú eres un hijo de Dios. Y ayer hablábamos que cuando Dios alcanza a sus hijos, los hace justos, no por lo que tú eres, sino por lo que vas a llegar a ser en el nombre de Jehová. En esta mañana Dios no te mira como tú eres. Dios te mira como tú vas a llegar a ser. Una persona bendecida, un hijo del reino de los cielos. ¿Habrá algún justo que quiera decirle a Jehová, yo también quiero ser fiel a ti? Es posible, Señor, que mi arroyo se secó. Es posible que ya no veo correr el arroyo como antes, como hace un tiempo. Pero, Señor, yo quiero que en mi terreno, en mi territorio, en mi cielo, en mi hogar, en mi familia, lleguen lluvias de bendiciones. ¿Será que hay alguien que quiera pasar aquí en esta mañana diciéndole, Señor, aquí estoy? Yo te estoy dando este paso para que tú me mojes con tu bendición, para que tú me llenes de tu gracia. ¿Quieres venir, Lidia, aquí? ¿Será que alguien más quiera pasar? Yo voy a pedir que Janet cante el himno que nos cantó hace un tiempito. Y
Y ese himno dice, escucha bien que voy a predicar. Ese himno dice, ¿dónde están los adoradores? Los adoradores de Jehová. ¿Dónde están? ¿Dónde están los Elías modernos? ¿Dónde están los hombres cuando el arroyo se les seca? ¿Dónde están? Si tú estás listo para decir amén, aquí estoy, ponte de pie. Porque antes que terminemos voy a orar por ti para que Dios te bendiga como me ha bendecido a mí. Y ha bendecido a mi familia y ha bendecido a esta iglesia. Pero tienes que aprender a respirar profundo. Y en medio de las crisis sigue confiando en Dios. Y cuando todo el mundo claudique, mantente confiando en Dios. Y cuando los líderes claudiquen, mantente fiel a Dios. Elías pensaba, yo solo he quedado, mentira. Porque Dios no necesita de mucha gente. Uno solo, con la bendición de Dios, es mayoría. Iglesia, siempre que se sequen los arroyos, Dios tendrá una zareta donde continuará bendiciéndote. Oremos. Gracias, Padre, por la bendición de tu palabra en esta mañana. Gracias, porque antes que venga el día grande y terrible de Jehová, levantarás a una iglesia que proclamará un mensaje de fidelidad. Levantarás una iglesia que vivirá por fe. Una iglesia que aprenderá a confiar en Dios aunque los tiempos sean difíciles. Cuando el arroyo se seque, esa iglesia vivirá segura porque Jehová ha prometido alimentarla. Es posible que alguien hoy tenga su arroyo seco. Señor, que esa persona sepa que hay lluvias de bendiciones para ella. Si hay alguien que tiene problemas de salud, sepa que Jehová sigue siendo Dios. Que cuando todo se derrumba, cuando todo falla, cuando todos claudican, y él o ella se mantenga de parte de Jehová como la brújula es fiel al polo, Jehová le bendecirá. Ayúdanos a ser fieles como la brújula al polo. Y que no vendamos la gracia de Cristo, sino que la compartamos con otros, extendiéndole a esa persona el perdón de los pecados. Aun cuando esa persona se equivoque, ayúdanos a vivir en esa gracia redentora y podamos extenderle a otros la oportunidad de reconsiderar su pasado, de dejarlo atrás, de volverse hacia adelante, hacia Jehová. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti en todo momento. Si en este momento alguien está esperando un milagro en su vida que pueda ocurrir, aquí hay personas que hoy han venido, Señor, secándose las lágrimas, y hay otros que ríen para no llorar, pero por dentro están pasando un calvario. Sé con esa persona, manifiéstate en la vida de esa persona, y que esa persona sepa que Dios la ama y tiene la solución a su problema. Tu situación presente no es tu destino final. Por eso, mi iglesia querida, te bendigo con toda bendición y te digo que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alcance o alce su rostro sobre ti y te alcance a ti, a tu familia, a tus hijos y a toda tu gente con mucha, pero mucha paz. En el nombre de Jesús. Denle un abrazo a la persona más cercana a usted. Es hora de vivir en fidelidad. Que Dios nos bendiga en esta tarde.